Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 17, hay capítulos que son memorables en la Biblia. 1 Samuel 17 habla de la historia de David y Goliat. Muchos de ustedes conocen la historia de David y Goliat. Dice la palabra, entonces Goliat, aquel gran gigante que desafiaba al ejército de Israel, se detuvo. Están leyendo ahora, ¿no? ¿Pueden? ¿Sí? Tapo acá un poquito. Se detuvo y gritó. ¿Cómo gritaba? Mofándose. ¿Qué es mofarse? Burlarse. Se burlaba del ejército judío. Y decía, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío al ejército de Israel. Envíenme a un hombre a que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, ¿cómo quedaron? Todos juntos decimos, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Tremendo lo que hacía Goliat. Dice la palabra de Dios, en un monte el ejército filisteo, el valle, y en el otro monte el ejército judío. A punto de enfrentarse, pero cada día, durante 40 días, mañana y tarde, Goliat, de casi 3 metros de altura, la palabra de Dios describe que su armadura pesaba casi 60 kilos, salía cada mañana y cada tarde a desafiar a los judíos. Y cada vez que lo hacía, dice la palabra que los judíos, ¿cómo estaban? Aterrados y perturbados. Todo el día y todos los días estamos escuchando voces. ¿Qué voz estás escuchando? Más importante es preguntarnos en esta mañana qué voz estoy obedeciendo. Porque esto va a determinar el éxito o el fracaso de mi vida. Si yo quiero conquistar mis sueños, si yo quiero alcanzar las metas, el éxito o el fracaso en mis relaciones, en mi familia, en mi vida personal, estará determinado por la voz que yo decido escuchar, decido creer y decido obedecer. Qué importante pregunta nos estamos haciendo en esta mañana. Vos has decidido escuchar una voz. ¿Qué voz hemos decidido escuchar, creer y obedecer? Dios nos está hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Las circunstancias me hablan. Cuando algo me pasa, yo tengo que preguntarle, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto? Los problemas me hablan. Dios nos habla todo el tiempo. Cuando abrimos su palabra, en este momento el Señor nos está hablando. Nos habla cuando oramos. Cuando yo lo busco al Señor en oración, es como que estoy abriendo la mente y el corazón del Señor. ¿Cuántas veces en oración el Señor me abre el entendimiento?
Dios nos habla cuando, por ejemplo, le alabamos al Señor como recién. Nos habla a través de la creación. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Un atardecer me habla, un amanecer me habla, la sonrisa de mis hijos me habla. Dios nos habla a través de nuestros amigos. Hay amigos que nos dan buenos consejos y hay amigos que son pésimos a la hora de aconsejar. Sin embargo, nosotros muchas veces escuchamos voces equivocadas. Por eso es muy importante que nosotros en esta mañana tengamos la determinación de escuchar la voz de Dios, de creer la voz de Dios y de obedecer la voz de Dios. ¿Podemos decir estas tres palabras juntos? Escuchar, creer y obedecer. De nuevo juntos. Escuchar, creer y obedecer. David, en esta historia conocida por muchos de nosotros, pudo vencer al gigante porque a pesar de que tenía muchas voces que le hablaban, y eso nos pasa a nosotros, él decidió, por encima de todas las voces que se levantaran, él decidió escuchar, creer y obedecer la voz del Señor. La primera voz que tuvo que escuchar David en aquel día fue la voz del rechazo. La voz del rechazo. Dice 1 Samuel 17, 28, que aquel día, claro, David no era parte del ejército de Israel. David era el menor de 8 hermanos y David era el último orejón del tarro. Muchos se sienten así, dice, en casa, sí, yo fui el último, ¿viste? Y de mí, ni mis viejos me criaron, me crié solo. Y David era el pastorcito, era el que cuidaba las ovejas del padre. Los 3 hermanos más grandes estaban alistados en el ejército. Y el padre le dice, David, necesito que vayas al campo de batalla, le lleves unos panes a tus hermanos y unos quesos al capitán. Vivo el papá, Sabía cómo comprar al capitán y darle de comer a sus hijos. Así que David llega al campo de batalla, se encuentra con este espectáculo de Goliat desafiando al ejército judío y ve que todos los judíos estaban con las rodillas que le golpeaban una con la otra. Entonces dice la palabra, Eliab, que era el hermano mayor de David, oyó que David se puso a hablar con los hombres. Y se encendió la ira de Eliab con David. Y le dijo, ¿para qué viniste acá? ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Ya lo empezó ninguneando. ¿A qué viniste acá? ¿Con quién dejaste las poquitas ovejas que cuidás en el desierto? Yo conozco la soberbia y la maldad de tu corazón. Miren cómo lo atacó. Cómo lo atacó el hermano mayor al hermano menor. Yo conozco tu soberbia, la maldad de tu corazón y que has descendido para ver la batalla. David respondió, ¿qué hice yo? No fue solo una pregunta lo que formulé. Entonces David se apartó de su lado y se fue hacia otro lado y preguntó lo mismo. ¿Qué estaba preguntando David? David estaba preguntando,
che, ¿qué le van a dar al que se anime a enfrentar a Goliat? ¿Qué prometió el rey? Y el pueblo respondió lo mismo que antes. La primera voz que David tiene que escuchar aquel día es la voz del rechazo. Él va a llevar unos panes, él va a cumplir un servicio para sus hermanos y lo que recibe a cambio es rechazo. El hermano mayor le dice, ¿a qué viniste acá? ¿Con quién dejaste las poquitas ovejas que cuidás? Yo sé que sos pretencioso, que sos arrogante, que sos soberbio. El hermano mayor lo desprecia, lo desaprueba, lo rechaza. Vos no pertenecés al ejército. Vos no pertenecés a este lugar. El laburo que vos tenés es de poca monta, de poco valor. Vos sos un pastorcito. No debés estar en la batalla. Vos sos orgulloso, pretencioso y arrogante. Solo has venido a molestar. El hermano le dice, vos no pertenecés a este lugar. Vos nunca vas a ser un guerrero, nunca vas a ser un luchador. Tú nunca vas a lograr cosas importantes en la vida. Tú solo estás para cuidar ovejas. Tremenda la voz del rechazo. Importante ver lo que hizo David. Porque la primera voz que David escucha es la voz del rechazo. Todos en algún momento de la vida hemos escuchado esta voz. A todos en algún momento de la vida nos han dicho, vos no sos de acá, vos no podés jugar en este equipo, vos no correspondés a este grupo, parece que vos no sos de esta familia. Todos en algún momento de la vida hemos experimentado esta voz. Es la voz que te dice, vos no valés, no servís, vos no podés, vos sos un perdedor, sos un pastorcito. Y lo más doloroso es que muchas veces esa voz viene de alguien cercano, de un familiar, de un amigo, de un profesor que te dice, vos sos un burro. Me gusta lo que hizo David, tenemos que aprender de David. ¿Qué hice yo ahora? ¿Qué hizo David después de decir eso? Se metió en la discusión. Se metió ahí y encendió ¿Qué hizo David? Se apartó. Hermano, donde usted vea un lío, apártese. Yo me acuerdo cuando iba a la cancha, que empecé a ir a la cancha de Colón, del equipo más grande del mundo, no sé si vieron. Estamos imparables, 5 partidos, ganamos los 5. Pulga Rodríguez, tremendo los goles. Bueno, no me dejen hablar porque me pongo. Me acuerdo cuando empecé a ir solo a la cancha y mi papá me decía, yo lo único que te pido, Miguel, que cuando se arme el lío, vos te vayas al otro lado. Nosotros muchas veces, en lugar de apartarnos del problema, nos metemos en el fragor de la batalla. Él no se puso a pelear. No estamos en la vida para pelear con la gente. Ahora, tan importante como escuchar la voz de Dios en la vida, es importante ignorar la voz del enemigo. Porque el enemigo, Satanás, también me habla. Ahora, ¿cómo sé cuándo me habla el enemigo y cuándo me habla el Señor? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo sé cuándo es una voz y cuándo? Mira, cuando Dios me habla, su voz siempre va a estar alineada con su palabra. Dios nunca te va a decir que hagas algo en contra de lo que dice su palabra. Dios nunca te va a decir mentí, robá, engañá, porque esto va en contra de su palabra. La voz del enemigo trae distracción. Hoy Satanás montó un gran equipamiento y movimiento de distraernos. El ser humano quiere estar distraído, busca placer, entretenido con Netflix, entretenido con esto, entretenido. Pero alejado de las cosas
que solucionan los problemas importantes del corazón. La voz del enemigo te distrae, pero la voz de Dios trae dirección a tu vida. Amén. La voz del enemigo te condena, pero la voz de Dios te confirma. La voz de Dios trae salvación. La voz del enemigo trae temor, pero la voz de Dios te trae valor a tu vida. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. El diablo te menosprecia, te dice, va, anda a querer ir a la iglesia si vos sos esto. Y a muchos de nosotros nos confunde diciendo, ¿para qué? Justamente, ¿dónde voy a ir a la iglesia a recuperarme? La iglesia es el mejor lugar. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Porque te ama. Vos sos el hijo amado del Señor. Él murió por vos. La voz del enemigo te va a decir, vos no podés, vos no valés, vos no servís. Pero la voz de Dios me dice, vos valés la sangre de Cristo. Sos tan valioso que el Hijo entregó lo más valioso que tenía, que Dios entregó lo más valioso que tenía, su Hijo, que vino a vivir y a morir por vos. Dice Efesios 2:10, somos la obra maestra del Señor. Siempre les digo, somos creación única. No hay otra como vos. El Señor te hizo de una manera especial y única para que le busques, para que le ames, para que le sirvas de una manera que ningún otro puede hacer. Pero estamos distraídos con la voz del enemigo. La voz del rechazo. El enemigo te dice, vos no podés salir adelante, vos no vas a llegar lejos. El enemigo te dice, este año va a ser más de lo mismo para vos. Pero vos le decís al enemigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la voz de Dios para mi vida. La Biblia dice que en Dios haremos proezas, que en Dios somos más que vencedores, que para Él no hay nada imposible. Y tenemos que declarar y confesar la voz de Cristo, porque nosotros estamos declarando todo el tiempo la voz del enemigo. Es tiempo de escuchar la voz del Señor. Te felicito que estés en esta mañana acá porque has venido a escuchar la voz del Señor. Pero tenemos que hacer la otra parte, que es ignorar la voz del enemigo. Otra forma de identificar la voz de Dios y la voz del enemigo es que el enemigo siempre te va a hablar en pasado. Mirá, vos estás pasando un buen momento y el diablo enseguida te lleva a tu pasado y te desanimas. Y te acordás de lo que alguien te hizo y de lo que alguien te dijo y de lo que tuviste que soportar. El diablo te lleva siempre al pasado. El diablo te quiere ver arruinado, te quiere ver triste, te quiere ver angustiado. Pero la voz de Dios siempre te va a mostrar el futuro. Dios te dice, tu futuro es más grande que tu pasado. Porque Dios ve lo que nadie puede ver. Dios puede ver lo que hay dentro de tu vida, y lo que hay dentro de tu vida es un gran potencial para el Señor. Son cosas que tu familia y tus amigos no lo pueden ver. Dios te ve a vos y te dice, a vos, querido hombre, en esta mañana Dios te ve y te dice, vos sos un hombre esforzado y valiente. No, pero si en mi casa me dicen cualquier cosa. No importa lo que te digan. Lo importante es escuchar la voz de Dios. Querida mujer, en esta mañana, no importa lo que la gente te diga. Vos sos una mujer virtuosa. Los que son jóvenes acá, Dios te dice en esta mañana, vos sos un joven de influencia.
Porque los planes que tengo para tu vida son planes de bienestar, no de calamidad. Es para darte un futuro y una esperanza. Primera voz que David tuvo que escuchar. La voz del rechazo. ¿A quién estás escuchando en tu vida? La segunda voz que David tuvo que escuchar es la voz de la comparación. David dice, yo voy a pelear contra Goliat. Yo voy a pelear. Y Saúl le dice, pero David, sos muy pibe, sos muy tiernito, te va a agarrar y te va a hacer trizas el gigante. Y David le dice, Saúl, yo cuido las ovejas de mi viejo, y cuando viene un león o viene un oso, yo los agarro y los mato y los enfrento con mi onda. De la misma manera voy a vencer a este gigante. Y dice, Saúl le puso a David su armadura. Un yelmo de bronce era lo que cubría la cabeza y una cota de malla que cubría todo el pecho. David se la puso, se la ciñó y dio unos pasos para ver cómo se sentía con todo aquello, porque jamás había usado una armadura. Y David dijo, apenas me puedo mover con todo esto. ¿Y qué hizo? Se lo quitó. Luego tomó 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su alforja y armado solamente con una vara de pastor y una honda, comenzó a avanzar hacia Goliat. La voz de la comparación. Saúl le dijo, ¿vos querés ir a pelear con el gigante? La única forma de que ganes es que te pongas mi armadura. Es que pelees con mis armas. Hay mucha gente en el mundo, en tu influencia, que te va a querer influenciar, que te va a querer decir, vos tenés que hacerme caso a mí. Hay gente que está quebrada económicamente que te va a querer decir cómo salir adelante económicamente. Y toda la vida vivió quebrado económicamente y te quiere dar lecciones de cómo salir adelante económicamente. Hay gente que su vida es un desastre, sin embargo te quiere dar lecciones a vos y te dice, no es necesario buscar a Dios todos los domingos, no es necesario buscar a Dios todos los días. El otro día me decía una persona, tengo un amigo que me dice, che, pero ¿para qué vas a la iglesia todos los domingos? No hace falta. Gente que tiene rota su vida y te quiere enseñar a vos cómo salir adelante. Saúl le quería decir a David cómo enfrentar a Goliat cuando Saúl estaba muerto de miedo. Y Saúl, ¿por qué no te pones la armadura vos y lo salí a enfrentar vos? Que me la querés poner a mí para que yo vaya a enfrentar al gigante. Si ustedes están todos muertos de miedo, desde el mayor del ejército hasta el más menor estaban aterrados y perturbados. Y viene David, un muchachito con una gran confianza en Dios, que había decidido en su vida hacer lo más importante, porque lo más importante que podés hacer en tu vida es determinarte a escuchar, a creer y a obedecer lo que Dios te dice. Y David le dice, yo no puedo pelear. No puedo pelear con esta armadura, nunca peleé con ella. Muchas mujeres que quieren imitar a otras mujeres. Querida mujer, querida amiga, Dios te hizo única, no tenés que imitar a nadie, ni ser la otra. Sos especial y Dios te ha dado una unción y una gracia especial. Hay hombres que quieren copiar a otros hombres. Cuando Dios te ha dado una calidez, una unción, una gracia que es única.
Pero la voz de la comparación. Si vos viajás hoy a Israel, nadie se acuerda de Saúl. El mejor hotel en Israel, en Jerusalén, se llama Hotel Rey David. El que sigue siendo el héroe nacional es David, porque David decidió dejar una huella propia con su vida. En esta mañana Dios te dice, ¿qué huella estás dejando con tu vida? Si yo te hice único y única, no tenés que ser la copia de nada ni de nadie. Y no tenés que escuchar la voz de la comparación. ¿Cuántas veces la vieja nos dijo equivocadamente, no podés ser inteligente como tu hermana? Siempre somos tentados a imitar a otros. No insultes al Señor pretendiendo ser alguien que Él no creó. Tenemos que imitar lo bueno de la otra gente. Tenemos que aprender lo bueno de los demás. Pero Dios me ha dado a mí una unción, una gracia, una marca especial para dejar en la vida una huella que quede para siempre. Amén. Tercera voz y termino. David tuvo que escuchar la voz del rechazo, la voz del hermano que le dijo de todo. Viste que hay gente que viene y te ataca. Digo, ¿y este de dónde salió? Yo estaba bien. Apartate, ignoralo. No te metas en el barro, porque el que te quiere meter en el barro a pelear es el enemigo. El enemigo te confunde, el enemigo te distrae. ¿Cuántos hermanos que están distraídos? Pero la voz de Dios me enfoca. La voz de Dios me trae dirección. La voz de Dios me trae claridad. Todos los días se alzan muchas voces para que nosotros escuchemos. ¿A quién le estás prestando el oído? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién le estás obedeciendo? La tercera voz que David tiene que escuchar es la voz de la intimidación. Cuando David se decide pelear contra el gigante, se saca la armadura de Saúl, toma su onda, va al arroyo, busca 5 piedras lisas, se dirige a pelear contra Goliat, agarra el cayado de pastor, el palo, y cuando Goliat lo ve, un pibe, dice la Biblia que tenía la tez quemada de estar tanto al sol cuidando las ovejas, lo ve un adolescente, lo ve un jovencito, lo ve venir con un palo y dice 1 Samuel 17:42 que Goliat empezó a burlarse del apuesto jovencito de mejillas rosadas. La voz de la intimidación, la voz de la burla, la voz del miedo. Muchos de nosotros en este tiempo estamos escuchando la voz del miedo. Hace unos domingos atrás Maxi nos habló de los últimos tiempos, de Mateo 24. Y dijo que cuando se acerquen los últimos tiempos vendrán terremotos, vendrán pestes, vendrán incendios, vendrán esto. Y vos decís, pero toda la vida hubo esto. Sí, pero él nos dijo que cuando el fin se acerque, la frecuencia y la intensidad de las cosas se iban a acelerar. Nunca vivimos una pandemia como la que vivimos este año. Y esto no terminó. Y sale una cepa más tremenda, que es el doble de viral, que es el doble que la cepa japonesa, la británica. Y hay gente que dice que vamos a vivir en 20 o 30 años de pandemia. Y muchos de nosotros seguimos distraídos, escuchando la voz equivocada. ¿Cuántos incendios tuvimos solamente en Argentina esta semana?
más de 15.000 hectáreas arrasadas en el sur, todo un bosque destruido en Cariló. Hermano, ¿estás parando las antenas? Goliat te quiere intimidar. Me gusta porque David toma su honda, sus 5 piedras, y va a enfrentar al gigante. Había recibido el rechazo, le habían querido dar una armadura, él no se la puso, y Goliat le dice: pero mirá lo jovencito que sos debilucho, mirá lo pequeño que sos, lo tienen poco, y empieza a burlarse, dice la palabra de Dios. Y le dice: ¿acaso soy un perro que vienes a mí con un palo? Comenzó a intimidarlo. El enemigo había estado 40 días intimidando al pueblo judío. No le había hecho nada, sin embargo estaban todos aterrados. Hay muchas cosas de las cuales tenemos miedo que nunca nos van a pasar. Sin embargo, nosotros estamos intimidados. Y el enemigo sabe que cuando te pone el miedo, te paraliza. ¿Viste a la mamá que dice: salió mi hijo y yo hasta que yo no lo escucho que agarra el picaporte y entra, yo no estoy segura? Viven con miedo. Ay, cuando mi esposo sale, hermana, está en la mano del Señor, vos no podés vivir toda la vida con miedo. Ay, porque yo no sé lo que estará haciendo el enemigo, la voz del enemigo, la voz del enemigo. Te intimida, te intimida. Te paraliza. Todos estaban en Israel acobardados. Los gigantes en nuestra vida emplean con vos y conmigo la misma táctica. Te quiero decir algo que dice la Biblia. Estamos luchando contra un enemigo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Viste el yogur? ¿Viste cuando vos comprás un yogur? ¿Qué le mirás al yogur? ¿Qué le mirás? Si ves bien la fecha de vencimiento, ¿cierto? El sabor, sí, por supuesto. El enemigo tiene fecha de vencimiento, ya fue derrotado. Estamos luchando contra un enemigo que ya ha sido derrotado. Con vos está el vencedor, Jesucristo. Él ya ha vencido al enemigo. Él ya venció la muerte. Él es el que se levantó victorioso. Y dice la palabra, está sentado a la diestra del Padre, en la majestad de las alturas, orando por vos y por mí cada día. ¿Sabés que Jesús ora por vos cada día? Que Jesús ora por Gisela cada día, por Jorge, por Daniela, por Olinda, por Analía, por el Mati, por María, por Luis, por Graciela, por Mónica, por Ángeles, por Germán, por Ofelia. ¿Sabías que Jesús ora por vos cada día? Para que tu fe no falte. Para que prestes tus oídos a la voz correcta. Pero si yo le presto mis oídos al enemigo, él me va a intimidar. Y si me intimida, también me paraliza. Cuidado con aquellos que te dicen que no hay que seguir a Dios con todo el corazón. No es el momento de retroceder, no es el momento de aislarte, no es el momento de bajar los brazos. Vamos a creer cada promesa que el Señor me da, cada promesa que viene de parte de Dios. Dice la Biblia que cuando Goliat hablaba, el pueblo callaba, porque estaban muertos de miedo. El diablo te dice muchas cosas y vos no le decís nada. Cada vez que Goliat le decía algo a David, David le respondía. David no se callaba, sabía cuándo hablar.
Porque David decía, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos autoridad en el nombre del Señor, tenemos la unción de Dios, tenemos la gracia y el favor del Señor, están sobre mi vida. Pero muchas veces nos quedamos callados ante la voz del enemigo. Miren lo que dijo David. Para cada voz del enemigo hay una promesa de Dios para tu vida. Dice 1 Samuel, David le respondió al filisteo: vos venís a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Qué palabra? Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá hoy que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Quiero terminar diciéndote un principio poderosísimo que lo tenés que empezar a aplicar a partir de ahora. El pueblo escuchaba al gigante y el pueblo no decía nada porque estaban muertos de miedo. Pero el gigante le hablaba a David y David sí respondía. ¿Por qué? Porque respondía con una promesa de parte de Dios. Goliat venía burlándose, pero David dijo: vos venís a mí con todo ese armamento, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. ¿Saben qué? Pasamos mucho tiempo hablando del problema, en lugar de nosotros hablarle a nuestro problema. Dijo Jesucristo: háblale a la montaña y la montaña se va a mover. No hables de tu problema todo el día, hablale a tu problema y decile que en el nombre del Señor esa montaña se va a mover. Usa tus palabras para hablarle a tus circunstancias. No hables de lo mal que está tu hijo o tu hija. Habla al problema en el nombre del Señor. Usa tus palabras para hablar a tus problemas. Para cada mentira del diablo hay una promesa del Señor. Hay muchos que están escuchando en sus cabezas en esta mañana: no vas a salir adelante, nunca vas a tener una pareja estable, no vas a poder formar una buena familia, siempre te va a ir mal económicamente, estás destinado al fracaso, no vas a salir adelante, no vas a triunfar. Pero hay una promesa del Señor que me dice que el Señor me lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hay una promesa que me dice que los hijos de Dios somos como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay una promesa del Señor que me dice: en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hablo el problema, hablo la promesa que el Señor me dio. Me siento débil, hermano. Me siento sin fuerzas. Me siento decaído. Y la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, estoy angustiado y triste. El gozo del Señor tu fortaleza es. Llamamos a las cosas que no son como si fueran. Mirá si empezás a dejar de hablar del problema y empezás a hablarle a tus problemas con las promesas del Señor. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Esta mañana nos hemos preguntado: ¿qué voz estamos escuchando?
Hay muchos que se arruinan la vida porque la voz de un amigo o de una amiga es más importante que la voz de Dios. La voz del rechazo, la voz de la comparación, la voz de la intimidación. Vos decidís que vos vas a escuchar. Ahora Dios te dice en esta mañana, yo no solamente quiero que escuches mi voz, yo quiero que vos seas mi voz. El Señor te redobla la apuesta en esta mañana y te dice, con las cartas en la mano, la partida es doble. Vamos por todo. No solo quiero que escuches mi voz, yo quiero que vos seas mi voz. Yo quiero que seas la voz de aliento y de victoria para tu matrimonio. Yo quiero que seas la voz que levanta a tus hijos y que le da un destino nuevo. Yo quiero que seas la voz de Dios en tu trabajo, una voz de aliento en tu ciudad, una voz de ánimo. Tremenda la palabra del Señor. El Señor redobla la apuesta en esta mañana y dice, yo quiero que vos seas mi voz. Porque hay mucha gente que está desesperanzada. Pero vos tenés que ir a llevar una palabra de esperanza. Hay mucha gente que está desanimada, pero vos vas a ir en mi nombre a llevar una palabra de aliento. Hay gente que está desmotivada y triste. Tú vas a llevarle una palabra de gozo. Yo quiero que seas mi voz. Yo quiero que seas mi voz para otros. Yo quiero que escuches mi voz, dice el Señor esta mañana. Yo quiero que creas mi voz. Yo quiero que obedezcas mi voz. Yo quiero que seas mi voz. ¿Te vas a quedar callado como el pueblo? ¿O vas a hablar como David? Que ante cada respuesta del gigante, él tenía una promesa de Dios. Amén.